Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Y ya estamos en esta sección que tenemos en el programa Combinación Clave, que presenta a candidatos a la Convención Constitucional, gente que se quiere postular como candidatos a esa convención. Ya estamos con Doris González, vocera nacional de Ucamau, del Distrito 8, por el Partido Comunes, y con Elizabeth Brand, vicepresidenta de la Corp Araucanía, directora de la Cámara de Comercio de Temuco y de Más Mujeres Líderes de la Araucanía por el Distrito 23. Ella va como independiente en lista de Evópoli. Doris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Fernando? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por estar acá. Sí. Y Elizabeth, ¿cómo estás tú? ¿Muy bien? Hola, Fernando. Buenos días. Buenos días. A ver, te pregunto, Doris, para partir inmediatamente, Ucamau, hemos conversado con varias expositoras de Ucamau varias veces, generó una entrada muy potente cuando la sociedad civil decidió dejar de ser el vagón de cola de la ciudadanía y empezó a tirar el carro, básicamente desde hace más o menos 2 años. Doris, ¿qué buscas y por qué te interesó ser uno de los constituyentes? Mira, la verdad es que hace muchos años que desde las organizaciones, el movimiento social y desde el territorio, la organización, venimos dando pequeñas batallas que tienen que ver con las transformaciones de nuestro país. Hoy día, en un contexto distinto, en un contexto en donde se abre la posibilidad de cambiar una constitución que es herencia de la dictadura y que lo que la ciudadanía y en general el sentido común está reclamando es cambios estructurales, transformaciones, garantías, derechos sociales, y como nosotras hemos estado en ese rumbo, en ese camino, y además hemos llevado adelante pequeños triunfos que los podemos magnificar a nivel nacional. Creemos que es importante que las mujeres que hemos venido construyendo territorio, organización, que hemos luchado por el derecho a la vivienda y la democratización de la ciudad, estemos ahí y no deleguemos la representación en otras y en otros. Hoy día hay un cuestionamiento muy grande a los partidos y cómo toman las decisiones. Entonces, desde las organizaciones, desde el movimiento social, es donde nosotros decimos que hay que hacer las cosas distintas, las hemos hecho de manera distinta, y eso es lo que queremos representar también en este proceso constituyente y en esa convención, que queremos que se abra a la discusión de la gente y no solo se quede secada o amarrada, digamos, a una discusión de 155 personas que van a ser las y los representantes en la convención, sino que al contrario, que exista una discusión con la ciudadanía, con el pueblo, y una vinculación real de lo que se va a definir sobre esta Carta Magna, digamos, este cuerpo legislativo que en definitiva va a definir los futuros de todas y todos nosotros. Entonces, en ese sentido, tenemos mucho que aportar, tenemos un conocimiento que hemos llevado adelante a través de la organización territorial, que va a ser fundamental en esta etapa. Y tú, Elizabeth, estamos conversando con Elizabeth Brand, tú estás en una región que siempre está en las noticias últimamente, desde hace ya muchísimo tiempo, y varios gobiernos. ¿Qué crees tú que te encantaría a ti aportar, no solamente en términos de apoyo a iniciativas constitucionales, sino que si encuentras que hay algo particular que merezca estar en la Constitución y que tenga que ver con lo que tú representas? Bueno, a ver, yo creo que hay algunos temas que son bien fundamentales, tal como tú dices, nuestra región ha estado en las noticias durante mucho tiempo, y tenemos un tema que tiene que ver con el conflicto intercultural. Por un lado, tenemos un tema de descentralización que también es fundamental. Nuestra región presenta los índices más bajos del país en un montón de factores, y yo creo que hay mucha tarea por hacer para poder sacar esta región adelante. La inversión privada
no es nuestro fuerte, ¿no es cierto? No tenemos grandes empresas que se quieran venir, porque tenemos que ordenar la casa y necesitamos sin duda una plataforma que nos permita caminar hacia ese objetivo. Allá tenemos tareas que resolver iniciales, básicas, para poder, ¿no es cierto?, sacar esta región del tremendo subdesarrollo que tenemos. Sí, y en ese sentido, tú eres, además de vicepresidenta de Corpa Araucanía, eres directora de la Cámara de Comercio de Temuco. Hay una relación que tú veas extraordinariamente estrecha entre, por ejemplo, generar determinadas condiciones para que los territorios, las regiones particularmente, tengan algún grado mayor de autonomía en ámbitos constitucionales de la que hoy día se presenta en la actual Constitución? Bueno, mira, tenemos una gran esperanza con la nueva elección de los gobernadores, ¿ya? Nosotros creemos que eso de alguna manera nos va a dar un poco más de manija para poder definir algunos temas que son puntuales. Aquí la región tiene sus propios temas, como el tema intercultural, que se da específicamente aquí. Y tenemos que ver también qué atribuciones se le da a los gobernadores, que esperamos que pueda... Mira, hay muchos temas que tienen que ver también con, por ejemplo, una cosa muy sencilla, permisos de agua, permisos para poder emprender aquí. Es muy complejo, la gente tiene mucha demora, muchos gastos, la parte pública tiene que consultar a Santiago, muchas cosas que son de fácil resolución. Entonces yo creo que, porque al final de cuentas, todo pasa por el tema económico. Si no hay puestos de trabajo, si no hay nuevas empresas, si no hay oportunidades, es muy difícil que podamos salir del lugar donde estamos. Entonces la descentralización también marca un punto importante en poder otorgarle a la región una cierta autonomía en las decisiones y acortar los plazos en muchas de las gestiones que están construyendo este desarrollo. Sí, Doris, hay una idea que la he visto yo ya, por lo menos en términos de redes sociales, un par de veces señalada, que por el hecho de haber paridad en la Convención Constitucional, de alguna manera esto le otorga a las mujeres una cierta ventaja con respecto a los hombres, por ejemplo, que van a tener que ver reducido su potencial, llamémoslo entre comillas, así lo dijo una persona del otro día, su potencial presencia, por la necesidad de que haya una paridad. Pero desde el punto de vista de lo importante que eso significa, me da a mí la impresión que, y lo he visto por lo menos en la cantidad de mujeres que se han presentado como candidatas a constituyente, que independientemente de si hay paridad o no hay paridad, hay un deseo tremendamente potente por mujeres de participar como constituyente en esta elección, más de lo que he visto probablemente en ninguna otra elección. ¿No lo ves tú también? Mira, yo creo, Fernando, que esto va acorde con los tiempos también. Las mujeres hemos venido abriéndonos caminos hace mucho tiempo, hemos realizado grandes movilizaciones, porque durante mucho tiempo estuvimos trabajando desde las comunidades, en los territorios, y aquí también cabe mencionar, y yo creo que es importante, que en este tiempo de crisis, particularmente de crisis sanitaria, que pasó a una crisis económica, hemos sido las mujeres quienes volvemos a articular el territorio a través de las ollas comunes, a través del trabajo comunitario, y ese trabajo siempre se mantuvo bien, discorde, o lo querían mantener muy diferenciado respecto de la política más institucional. Es como que bien que las mujeres se organicen y hagan los centros de madre, hagan los talleres infantiles, se organicen como tal, preparen la olla común, pero que irrumpamos en la política, eso a los hombres les incomoda, y a los señores, particularmente a los dinosaurios que les digo yo de la vieja política, les incomoda bastante. Entonces hoy día
después de grandes movilizaciones y irrupciones de muchas mujeres, también no solo en los temas políticos, sino que también en otras áreas de nuestra sociedad, es donde las mujeres hemos venido posicionándonos y hemos venido tomando un rol que es importante. Las mujeres no podemos quedarnos al margen de la discusión política. Tenemos que poner nuestra mirada, tenemos que poner también nuestros matices, nuestros énfasis en esta discusión constituyente. Entonces, es fundamental que nosotras estemos ahí. Y un matiz también con respecto al tema de la paridad. La paridad en sí misma no asegura que todas las mujeres estén representadas. Entonces, por eso para nosotras también es importante que las mujeres de los sectores populares, representación de trabajadoras, porque empresarias, siempre han tenido representación en la política. Y de hecho, lamentablemente, ha sido muy mal representada estos temas de corrupción. Entonces, hoy día, en una época en donde la política se tiene que hacer de manera distinta, es momento de hacerlo. Bueno, ahí estamos las mujeres que vamos a irrumpir en esta nueva política y que hemos venido además haciendo un trabajo que es tremendamente importante para nuestra sociedad, articulando desde el territorio, organizando el movimiento social que logró empujar los cambios en este país y que en definitiva movió el cerco de lo posible, porque hace años atrás, o yo diría un poco más de un año, había una negación absoluta a discutir sobre el cambio a la Constitución y era una demanda que se venía generando hace mucho tiempo. Luego del estallido de la revuelta del 18 de octubre, claro, el escenario político comienza a cambiar, también el discurso de muchos partidos, de muchos personajes que están en la política institucional, y culpando también que este país, o haciendo un mea culpa respecto de la mala distribución que hay en el país, de las necesidades que existen, pero rápidamente se les olvidó también. Y a nosotras las mujeres no se nos olvida. Ahí hay que poner los énfasis, y yo creo que igual es muy entretenido y es muy estimulante que las mujeres estemos tomando el rol en la política que tendríamos que haber tenido siempre, y que hoy, en un proceso constituyente tan importante y un proceso histórico que está viviendo nuestro país, se hace fundamental que estemos ahí. Y por eso también hago el énfasis sobre las mujeres populares, las mujeres trabajadoras, sí, que tampoco habían tenido la representación necesaria en el mundo político institucional. Yo hago esta pregunta a todas las personas que participan de esta sección, porque muchas de las personas que se presentan como candidatas a la Convención Constitucional, probablemente dentro de sus territorios más estrechos, son bastante conocidas, pero una de las características de las elecciones, por definición, es darse a conocer. Y eso implica una cantidad de recursos, implica un montón de cosas que hay que hacer. Distinto sería si todas las personas tuvieran un equivalente conocimiento por parte de la ciudadanía, y por lo tanto lo que se postularan fueran básicamente las ideas de cada cual. Pero se destina una enorme cantidad de tiempo y recursos a darse a conocer. Y me gustaría saber cuál es la situación en el caso de ustedes, Elizabeth. A ver, la verdad es que yo he trabajado, yo fui directora de Radio Bio Bio durante casi 10 años aquí en Temuco, hace varios años atrás. He trabajado, tengo una agencia de publicidad también, entonces he trabajado, soy parte de la Corporación Cultural de Temuco hace más de 20 años, y he participado en muchas organizaciones de toda índole, desde los derechos de los amigos del árbol, los bomberos, etcétera, etcétera. De alguna manera, y además uso sombrero, entonces de alguna manera... O sea, si aparece una mujer caminando en la calle con sombrero, esa eres tú. Bueno, claro, a veces me dicen, oye, ¿tú estabas ahí? No, si yo no fui. No, pero si estaba, si vi un sombrero. No, claro, no todos los sombreros, ya no soy yo. Pero la verdad es que de alguna manera hay un poco de terreno ganado, gracias a Dios, ¿verdad? Porque sin duda que una campaña de este tipo requiere de muchos recursos, de dedicación, de tiempo. Esperamos tener apoyo, ¿no es cierto? Hay gente que
bueno, estamos en conversaciones y viendo, pero además hay todo un tema del CERVEL de límites a la inversión en cuanto a las campañas. Entonces, tenemos que, también hay que considerar que esta campaña va a ser muy cortita, no son campañas de 6, 7 meses, va a ser 2 meses. Sí. Mira, ahora yo soy como precandidata. Sí. Veamos el día que firmen el CERVEL, ¿no es cierto? Y diga, ok, y ahí parte la carrera de frentón muy rápidamente. Yo tengo confianza, pero sin duda que va a haber que ponerle mucho enfoque, ¿no? De todas maneras. Ahí estamos, trabajando. Sí, pues, y tú, Doris, tienes que invertir mucho esfuerzo en darte a conocer, el que se te reconozca como candidata. Mira, yo creo que como Ucamau hemos ya llevado un proceso de reconocimiento no solo en el Distrito 8, sino que también a nivel nacional por el trabajo concreto que hemos realizado. Entonces, esto del triunfo hace poquito tiempo que tuvimos de la entrega de un barrio que se transforma en una construcción inédita para la política habitacional en nuestro país, un ejemplo de participación de la sociedad, de la comunidad en torno al barrio donde habita. Yo creo que eso nos posiciona también de una manera, y en particular a mí me ha servido mucho el codearme también con la Karina Oliva, que es la candidata a gobernadora de la región metropolitana. Entonces hay ciertos hitos que nos van haciendo reconocernos más, o que la gente nos conozca un poquito más, pero siempre uno queda al debe, y ahí es donde nos vamos a jugar por completo la campaña. Lamentablemente en esta situación de pandemia hay que ser hay que hacer una campaña más dinámica, mucho más pensada en las redes, pero lo que se pueda trabajar en terreno, por supuesto que hay que seguir ahí, que es lo más importante, el tratar de acercarse a la gente, a la comunidad, porque yo creo que en definitiva eso también es lo que marca las elecciones. Y por supuesto que con mi equipo y con Ucamau vamos a seguir trabajando en ese sentido. Falta mucho reconocimiento, no tenemos una plataforma que nos permita darnos a conocer mediáticamente tan grande, ni los recursos económicos tampoco, pero bueno, en ese proceso estamos, en ese camino estamos, y ahí yo creo que los partidos también tendrán que hacer su aporte y tendrán que colaborar para que efectivamente esta constitución o esta convención, en definitiva, lleguen representantes de las organizaciones y del mundo social, de los movimientos, al diálogo de esta Carta Magna, que yo creo que va a ser fundamental, porque si no nos vamos a farrear un momento que es tremendamente importante para nuestro país, tremendamente importante para nuestro futuro, y yo creo que también es importante relevarlo en la situación actual que estamos viviendo como país, como sociedad, de una crisis sanitaria donde también nos empezamos a mirar de manera distinta, una crisis económica que ha hecho notar la fragilidad en la que vivíamos como sociedad, donde incluso las relaciones laborales son distintas hoy día, esto del teletrabajo, el tener que confinarnos, las relaciones incluso de la familia, o sea, el espacio el hogar, el espacio privado, ya no es el mismo que hace 8 o 10 meses atrás, sino que hubo que transformarlo. ¿Para qué? Para que se pueda trabajar en el mismo espacio donde convivías con la familia. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que repensar, discutir, y este proceso que estamos viviendo y que también aloja la campaña, también es un momento de pensarlo distinto. Y claro, y los recursos nunca dejan de ser un nudo crítico, yo creo que para la mayoría de las que levantamos candidaturas desde el movimiento social también. Sí, estamos conversando con Doris González, candidata a la constituyente por el Distrito 8, y Elizabeth Brand, candidata constituyente por el Distrito 23. Les iba a preguntar, solamente de curioso, para ser franco, pero en el momento en que ustedes son precandidatas y en el momento en que tienen que cambiar mucho los hábitos del día y sobre todo
no solamente los hábitos del día, sino que además de pronto se sienten compelidas a tener que empezar a estudiar derecho constitucional, se les acerca a gente que les ofrece asesoría o ustedes exigen o piden asesoría, se conversa solamente o se mira al mundo de una manera distinta, Doris y Elizabeth, cuando tú eres candidata constituyente y todo se ve a ver cómo esto podría enganzar en, por ejemplo, un derecho especial o algún tipo de garantía particular dentro del marco. ¿Se cambia el mundo como se ve cuando uno es candidato en una cosa tan relevante como construir una constitución? Elizabeth. Sí, absolutamente. Mira, yo he estado este tiempo estudiando y metiendo un poco en cómo funciona este mundo del Estado, ¿no es cierto?, del gobierno, el mundo legislativo, etcétera, y la verdad que es un mundo gigantesco, infinito, ha sido que uno no tuvo ni siquiera la mínima dimensión de cómo estaba, porque además estamos como ajenos, uno es como ciudadana de la calle, yo no participo en organizaciones políticas, te fijas, que me acerquen más. Entonces me he dado cuenta que además se necesita urgente una modernización del Estado. O sea, hoy día las exigencias sociales, las exigencias del mundo requieren que el Estado modernice para que las cosas realmente funcionen, haya una distribución del presupuesto público como corresponde, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que hay que ajustar en lo posible. Yo no sé si va a ser posible que eso a través del tiempo se regule, pero no ha sido fácil de meternos también en ese lenguaje. Yo veo, Patricia, que hay todo un lenguaje en este medio, un lenguaje que es más bien jurídico, muy manejado por los abogados también, y que hemos tenido que meternos, afianzarnos, tomar confianza con ellos y leer mucho para poder estar a la altura y entender de qué se trata y poder poner nuestras ideas y defenderlas en el momento que corresponda. Ha sido un tema novedoso, por decirlo menos. ¿Y tú cómo lo ves, Doris? Mira, yo la verdad que ha sido bien anecdótico, porque en general como que la gente se acerca y dice, oye, pero ¿y cómo hacer eso de la convención? Es como que todavía no se logra digerir la significancia que tiene, cómo se va a distribuir, cuál es el rol específico. Entonces ha sido también mucho de explicar, de contarle a la gente, porque claro, hubo una gran participación en el plebiscito, la gente se movilizó a votar, a decir apruebo, y quedó como ya, ¿y ahora qué? Entonces cuando les he ido contando, cuando llegamos a algún lugar y comenzamos a hablar de mi candidatura, inmediatamente viene esa pregunta, así como ya, pero ¿y cómo va a ser eso? Pregunta, ¿cuánta gente va a ser? ¿Dónde va a ser? Entonces ahí vamos dilucidando varias inquietudes que tiene la gente, conversando, y respecto de, por ejemplo, el tema de estudiar, claro que sí. Además que yo creo que bueno, yo estoy en constante estudios, aprendizaje y todo, sobre todo porque como me ha tocado enfrentar la situación de vivienda y de ciudad, de hábitat en nuestro país, y además siendo estudiante del magíster en la Facultad de Arquitectura de la Chile, estuve como muy también ligada a esos temas y por otro lado dialogando con el Estado. Entonces también un poco sé cómo van funcionando las cosas, por eso también, digamos, lo digo desde un planteamiento crítico, pero con propuestas respecto de particularmente el tema del derecho a la vivienda y a la ciudad. Por eso hablamos de democratizar la ciudad. Entonces, han sido, yo creo que todo este proceso que me ha tocado vivir como dirigente, como política, como mujer, ha sido de constante aprendizaje. Entonces también esto es un nuevo desafío y en las materias leguleyas, por supuesto que está mi equipo ahí, la Fresia, el Boris, la Daira, el Alan, que están aportando, que están ayudando, y que esta candidatura también se construye desde lo colectivo y desde esa idea de mantener el vínculo también con la comunidad y llevar esas inquietudes que cotidianamente recibo desde la gente hacia un espacio
que es, digamos, más institucional, y poner también las propuestas que hemos llevado adelante como organizaciones, como movimiento, como Camau, que tienen que ver con democratizar los espacios. Entonces, yo lo planteo esto, o lo miro como un tremendo desafío, sí, para cambiar nuestro país, para aportar en las transformaciones de Chile. Bueno, le deseo suerte a ambas. Doris González, vocera nacional de Ucamau, Distrito 8 por el Partido Comunes, y Elizabeth Brand, vicepresidenta de Corpa Araucanía, directora de la Cámara de Comercio de Temuco, por el Distrito 23, independiente en lista de Bópoli. Que les vaya bien. Gracias por haber estado aquí en Combinación Clave. Chao, chao. Gracias a ti, que esté muy bien. Buen día. Adiós. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.